Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados de Óscar Caipo, expresidente de la CONFIEP y actual presidente de la Asociación de Empresarios por la Integridad. Don Óscar, bienvenido. Muchas gracias, Rolando. Buenos días. Don Óscar, en este momento la confianza empresarial, ¿cómo está? ¿Es confiable, digamos, para los empresarios continuar con las inversiones con un gobierno que tiene una popularidad baja? El problema creo que no es solo el gobierno, sino lo que ha venido pasando en los últimos años, que ha hecho que se pierda la confianza, ¿no? Hemos tenido varios presidentes en un espacio de tiempo corto, muchos cambios de ministros, no hay señales claras y coherentes entre lo que se dice y lo que se hace. Andamos distraídos en algunos temas que, si bien pueden tener importancia en lo coyuntural, hacen que perdamos la perspectiva de la visión de largo plazo y las inversiones relevantes, ¿no? Las que hacen que la economía haga una diferencia y que crezca 5% y no solamente 3%, esas que son de largo plazo, lamentablemente no se han estado dando en los últimos años, ¿no? Así que necesitamos realmente ponernos de acuerdo en volver a crecer, ¿no? ¿Y cómo cree que se puede recuperar ese entorno accesible, de paz, de tranquilidad y de confianza? Yo creo que en primer lugar tener una visión de largo plazo de país, reconociendo cuáles son esos vectores, esas áreas que nos van a llevar al crecimiento sostenido, que va a generar empleo, y que obviamente va a dinamizar la economía, no solamente de las grandes empresas, sino de todos, porque las empresas grandes jalan en sus cadenas de valor a través de los proveedores o a través del impacto que generan en el territorio, en las comunidades donde actúan, ¿no? Entonces, creo que tenemos que comenzar por eso, ¿no? Ponernos de acuerdo que tenemos que crecer, dejar de pelearnos, dejar de polarizar, ¿no? Todo es de extremos, darnos cuenta que tenemos que sentarnos a conversar para resolver los principales problemas del país, ¿no? Ahora, ¿usted ve este entendimiento de parte de la clase política? Porque lo que se percibe, por ejemplo, es que hay un Congreso que intenta marcar la cancha, por así decirlo, ¿no? Y que incluso se impone a las decisiones del Ejecutivo sacando leyes a su gusto porque tienen el poder para hacerlo. Y a veces muy sin pensar en las consecuencias del propio país. Sí, lo que vemos es que estamos retrocediendo en una serie de avances que se lograron en los últimos años, algunos de décadas, ¿no? Ya sea en materia de educación, por ejemplo, estamos retrocediendo, en materia de algunas reformas también que han permitido que tengamos una estabilidad macroeconómica, ¿no? Que no podemos perder. Hemos retrocedido 2 niveles en el grado de inversión y estamos en el límite. Retrocedemos un grado más y perdemos el grado de inversión, y para algunos eso no parece ser algo realmente importante y eso nos impacta a todos. Lo primero que hace es generar un riesgo mayor de invertir en el Perú, esas inversiones que estamos hablando que queremos atraer, por ejemplo, en el sector minero, que es un sector de alto potencial, encarece el crédito, porque al tener mayor percepción de riesgo, eso nos puede incrementar en 2 o 3 puntos más el crédito, y lo estamos viendo ya. Las últimas colocaciones de deuda que ha tenido el país, deuda soberana, han salido a 3 o 4 puntos porcentuales más de lo que lo habíamos hecho antes. Si bien las tasas de interés han subido un poco, por lo menos la mitad de ese costo adicional en intereses tiene que ver con la mayor percepción de riesgo país. ¿Y cómo ve usted el escenario de acá, digamos, a los próximos 2 años? Digamos, ¿qué es lo que le queda a la gestión de Dina Boluarte? ¿Usted cree que podamos retornar a lo que veíamos hace 10 años atrás? Yo lo que creo que tenemos que hacer es generar confianza, ¿no? Dejar de tener discusiones triviales, ¿no? Y empezar a sacar los grandes proyectos adelante, ¿no? Se están haciendo algunos anuncios alrededor de la minería, eso es importante, particularmente aquí en la región de Amaría, un proyecto que lamentablemente ha sido cuestionado en los últimos años, tiene un retraso importante, ya tienen los fondos, tienen la maquinaria que ha estado almacenada por mucho tiempo, y tenemos que ponernos de acuerdo, y la minería es sostenible, la minería no se conlleva, o no se contradice, perdón, con el agua, ¿no? Hay minería sostenible aquí, hay minería sostenible en Australia,
minería sostenible en varios lugares. Entonces, tenemos que sacar proyectos importantes como ese adelante. Aprovechemos el nuevo puerto de Chancay, ¿no? Y las oportunidades que nos trae el último viaje a China. Ha habido un comunicado ayer de los gremios empresariales que han acompañado al gobierno, porque esta ha sido una visita de Estado, no ha sido una visita solamente de la presidenta o del gobierno. Esto ha sido el Estado, que incluye también al sector empresarial, ¿no? Para ver todas las oportunidades que nos puede traer el puerto de Chancay. Tenemos un aeropuerto, nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que va a empezar a operar en diciembre o a inicios del próximo año. Esto nos trae un gran potencial en turismo, ¿no? Porque hoy vemos la gran cantidad de colas, las limitaciones que tenemos, y tenemos que ver las oportunidades que estas inversiones grandes nos traen, ¿no? Ya que menciona Chancay, en el sur se habla de esta propuesta de construir un megapuerto Corío. Para usted, viendo el tema desde Lima y a nivel empresarial, ¿qué tan importante y relevante sería sacar una propuesta que podría ser incluso más grande del impacto que pueda lograr Chancay? Sería extraordinario, y lo que tenemos que ponernos es de acuerdo en sacarlo adelante, ¿no? Va a requerir mayor financiamiento que Chancay. Estaba tomando conocimiento de ello justamente para esta visita, y entonces hay que ver cómo terminamos de sacar Chancay y cómo podemos mostrarle al mundo y a los grandes inversionistas que tenemos la capacidad de sacar otro megapuerto aquí en el sur del Perú. Ahora, ¿usted esto ve factible considerando que, digamos, el nivel empresarial e industrial está muy asentado en Lima, ¿no? Y en el norte, y en el sur no se ve, digamos, grandes inversiones, ¿no? Se ha retrasado Majes Siguas 2, Tía María, como usted ha dicho, está ahí latente la oportunidad, pero todavía no se termina de superar el tema social, el gasoducto se ha postergado, aparece Corío y también es algo nebuloso el futuro, ¿no? Entonces, vuelvo con la pregunta, ¿cómo cree que se puede fomentar este espíritu de descentralizar inversiones para que el resto del país se beneficie de esto? Se tienen que dar las condiciones de estabilidad y de confianza. Lamentablemente no las hemos tenido en el sur en los últimos años. Ahora, ¿no? ¿Cómo las ve? Entonces, creo que es muy importante ver cómo se sigue desenvolviendo, qué pasa con Tía María. Va a ser una gran señal, que puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Entonces creo que es importante, ¿no?, que en las regiones, la población, los empresarios, la sociedad civil, el gobierno regional o los gobiernos regionales, nos podamos sentar. Siempre van a haber problemas, pero sentémonos a buscar soluciones que puedan sacar los proyectos adelante, que al final a quienes benefician son a la gente, a la población, que ve mellados sus ingresos en los últimos años, que ve que ya no tenemos los recursos que teníamos antes para poder trabajar en cerrar las brechas sociales, y que ve también que lamentablemente la corrupción ha seguido incrementándose y no ha permitido que esos recursos que hemos generado en las últimas décadas hayan podido llegar de manera concreta a atender las demandas en salud, en educación, conectividad, entre otros, ¿no? Ahora, ¿por qué cree que el gobierno de Dina Boluarte, no ha podido retomar el proyecto del gasoducto surandino? Ha sido muy problemático. En primer lugar, como consecuencia de la corrupción, el gasoducto del sur se vio truncado y tiene una serie de acciones legales alrededor que no ha permitido que se cierre. Entonces, abrir un nuevo proyecto cuando no se ha terminado de cerrar podría traer otros costos adicionales de arbitrajes internacionales. Entonces, se está trabajando eso por un lado, y por otro lado se está comenzando a retomar la agenda, ¿no? El problema es que hemos tenido los recursos. O sea, solamente el sistema del gas de Camisea, en 20 años de operación que se está cumpliendo, y hemos tenido el evento de TGP, Transportadora de Gas del Perú, y en 1 o 2 semanas, en agosto, vamos a tener la celebración de los 20 años de Camisea. Ese proyecto, solo un proyecto, ha generado 60.000 millones de soles en impuestos y contribuciones al Estado peruano, dinero que es de todos los peruanos, y de ello ha venido a la región alrededor de 40.000 millones de soles, al Cusco en particular, la Convención, Mega Antonio. ¿Dónde está ese dinero? Claro, hemos podido utilizar esos recursos para llevar el gas, traer el gas al sur. Sin embargo, no nos hemos puesto de acuerdo, no hemos podido hacerlo, no se han dado las condiciones. Trabajemos para que eso suceda. Los recursos están allí. Usted decía que va a ser un poco relevante e importante el impacto que pueda lograr Tía María, para bien o para mal.
En su opinión, el hecho de que salga en el corto plazo, tía María, puede marcar el derrotero para que el gasoducto, la petroquímica, el mismo Corío salgan adelante. Claro que sí, claro que sí. Y si ver también y qué pasa en las siguientes semanas también. Ayer he estado en Cusco, hemos tomado conocimiento que se están volviendo a llamar a marchas y protestas. Creo que para el 19 de julio. 18 y 19 de julio hay una protesta en el Valle de Tambo. Esas son las cosas que espantan la inversión. Particularmente Cusco ha estado tan golpeado por el turismo. Vive prácticamente del turismo y de la contribución que trae el gas de camisea. Entonces, si nosotros interrumpimos el normal funcionamiento de la vida y del trabajo, si espantamos a turistas, por ejemplo, que la pasaron muy mal en las últimas marchas, la gente se va a otro lado, las inversiones se van a otro lado. Así es. Entonces tenemos que trabajar, ponernos de acuerdo, dialoguemos, sentémonos para poder asegurarnos que podemos sacar las cosas adelante, ¿no? Majes-Iguas 2, ¿no? He estado acá en Arequipa varias veces, primero por Confied, después por Empresarios por la Integridad, y ya cuando está saliendo, ya cuando se está destrabando, vuelve a ocurrir un problema, y tenemos a la empresa que ya se está cansando de esperar. Hay un proceso arbitral de por medio, hay un pedido del gobierno central para que pase el proyecto Majes-Iguas 2 a manos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, cosa que no es bien vista aquí en Arequipa porque otra vez se ve esto como un tema de centralización, ¿no? O sea, peleamos por la descentralización desde las regiones, pero se quiere centralizar otra vez la ejecución de grandes proyectos de inversión. Para usted, ¿es la salida más viable de Majes 2 que esté en manos del gobierno central? O sea, yo lo que creo es que tenemos que buscar una solución para que salga, ¿no? Y creo que es claro y evidente que beneficiaría a centenas de miles de personas, daría un gran impulso también a la agroindustria aquí en el sur, que ha sido un factor de gran crecimiento en el norte y en el sur de Lima con Ica, ¿no? Ica, por ejemplo, es la ciudad del Perú, la región del Perú que tiene empleo pleno, que tiene mayores niveles de formalidad, ¿no? Entonces, tenemos que ver la forma de que salga. Si es mejor para que salga el proyecto que regrese al ámbito nacional, porque tenemos mejores herramientas y mejor influencia para que eso suceda, entonces creo que la discusión de quién lo saca es irrelevante. Lo relevante es que salga y tenemos que buscar la mejor manera de que eso suceda, ¿no? En el apoyo para las inversiones, en el caso, por ejemplo, del sector minero, ¿no? Si bien ha habido un pronunciamiento de parte del ministerio, del ministro Rómulo Mucho, respecto a tía María, que ven de buen agrado que se retome este proyecto, pero no se ve tampoco una decisión activa de parte del gobierno, digamos, por retomar e impulsar estos proyectos. Tal vez hay un temor por reactivar los conflictos sociales en la zona surandina principalmente, ¿o qué es lo que está pasando? ¿Hay una debilidad institucional allí? No, yo creo que el gobierno, hay que reconocer lo positivo y lo negativo. El gobierno en este sector en particular le ha dado gran dinamismo, se ha comprometido a hacer una mesa para destrabar los proyectos mineros. Han habido algunos proyectos que estaban trabados durante el gobierno de Castillo y se han comenzado a destrabar. No son de la gran magnitud, pero esas son buenas señales, ¿no? Sabemos que el proyecto de Hochschild Mining ya se ha extendido, fue una de las primeras medidas que se dio y esas son señas positivas. Se han trabajado para que se den las condiciones para hacer el anuncio de tía María, ya la empresa ya lo anunció. Ahora tenemos que esperar a ver si hemos madurado, hemos crecido, ¿no? Y nos hemos convencido que sin inversión privada y sobre todo en minería, ¿no? Sobre todo aprovechando que tenemos la transición energética en el mundo y que nosotros tenemos los minerales que el mundo desea para poder cumplir con esa transición energética, nos podemos de acuerdo y sacar adelante estos proyectos y podemos convivir agro, minería, obviamente las comunidades y tratar de minimizar el impacto en el medio ambiente. Los extremos no funcionan, ¿no? Tenemos que encontrar los puntos medios, los equilibrios en el desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo de los distintos sectores y generar el mayor beneficio para el país, y la minería es el mejor vehículo para ello. En este tema de la lucha anticorrupción, que es tan fundamental porque nos ha hecho tanto daño en el país en los últimos años,
¿Qué más se puede hacer, digamos, para no solo endurecer las penas, sino sentar precedentes para que los funcionarios públicos ya no incurran en estos actos que de verdad cuesta miles de millones al erario nacional, ¿no? O sea, no solo digamos, genera una mafia al interior de la administración pública, sino que esto se traduce pues en la desatención a las necesidades de la población. Y es correcto, y el último punto que mencionas es el principal, ¿no? Más allá de que se pierde plata efectivamente que debería llegar, no llegan las obras, no llegan los proyectos, o se demoran muchísimo tiempo, o llegan mal o se quedan truncos, ¿no? Entonces, este es un problema de todos, ¿no? Este es un problema del sector público, es un problema del sector privado, todo lo que sucedió alrededor del Abajato, el Club de la Construcción, las empresas constructoras fueron expulsadas de los gremios, pasaron algunas de ellas por una transformación, cambiaron de dueños, ¿no? Porque la empresa es más que los accionistas, son los trabajadores y el conocimiento que se tiene en ingeniería, ¿no? Obviamente desaparecieron prácticamente las empresas brasileras y entraron otros jugadores. El problema es que cambiaron los jugadores, pero estamos teniendo la misma película. Se está repitiendo con otros jugadores lo mismo. Entonces tenemos que buscar generar condiciones para que eso cambie. Y eso pasa por, en cada región, y estamos haciendo ese trabajo, justamente venimos a contar aquí a este evento, lo que se está haciendo con el proyecto de inversión pública transparente, junto con la Cámara de Comercio, junto con los gobiernos regionales, con empresarios por la integridad, para generar espacios de integridad, ¿no? En las distintas regiones, priorizando algunos proyectos, los más relevantes, activando también a la sociedad civil organizada en redes de integridad, en el sector público trabajando con los estándares de integridad para la contratación pública, el sector privado haciendo lo mismo y comprometiéndose, y en estos espacios sacando proyectos adelante. Venimos trabajando en este colectivo, en esta acción colectiva, en los últimos 4 o 5 años, en 7 regiones, en Loreto, Cusco, Piura, Lambayeque, Cajamarca, San Martín y Lima región, y estamos trayendo una idea. Ahora en la tarde vamos a tener una reunión con representantes del gobierno regional, con la Cámara de Comercio, con el Colegio de Ingenieros. Es importante que salgan bien los expedientes técnicos para generar esas condiciones, porque esa es la única manera de que los proyectos salgan adelante, con integridad. Si bien es prematuro hablar de las elecciones del 2026, ya se ven algunos virtuales candidatos. Al sector empresarial le preocupa que no hay una renovación de líderes y podamos ver los mismos rostros de siempre y que representen incluso posturas polarizadas. Nosotros, nuevamente, hay demasiados candidatos. Creo que eso es muy complejo. Creo que tenemos que comenzar a aglutinar en orientación política, en planes de gobierno, en formas de pensar y de querer actuar, y tener menos candidatos. Ojalá que se pueda dar una coalición de candidatos del centro, que de repente jale a la derecha moderada, a la izquierda moderada, y tener un mejor bloque. Creo que va a ser muy relevante hacerlo, porque después necesitamos que se gane y que tengamos fuerza en el Congreso para poder gobernar. Necesitamos gobernabilidad, que es lo que no hemos tenido. Necesitamos estabilidad política, que no hemos tenido prácticamente en la última década, ¿no? Y eso claramente nos está impactando, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos que tener candidatos que realmente asuman estos roles, y no solamente es la presidencia, es el Congreso, y el Congreso es importante, y en el año 2026 también vamos a tener elecciones subnacionales. Así es un superaño electoral aquí en el Perú. Entonces tenemos que tener la capacidad de filtrar candidatos. Lamentablemente el Congreso no se puso de acuerdo en sacar esta modificación a la ley que permita poner algunos filtros mínimos para que candidatos que no tienen los antecedentes de integridad o que han cometido algunos delitos graves, como de lesa humanidad, por ejemplo, no puedan participar, ¿no? Tenemos que empezar filtrando. Ahora, el gran filtro lo hace la población. Creo que la población debe aprender, ¿no? Que habiendo elegido personas que se vendieron como gente seria, íntegra, y en la acción mostraron que no lo han hecho. Y esto pasa a nivel de presidencia, esto pasa a nivel del Congreso, donde vemos los votos. Son muy claros los votos, no tengamos memoria corta. O lo vemos en los gobiernos regionales, provinciales y distritales. En las municipalidades, las personas dan vueltas y se reciclan y tienen una trayectoria que no han mostrado ni capacidad ni integridad. Necesitamos las dos. Se trata de las vidas de las personas.
No se trata solamente de tener representación por tener representación, porque si las personas no tienen la capacidad, no tienen la experiencia y no son idóneas o no han mostrado que están realmente comprometidas con la integridad, no van a poder gobernar para los más de 33 millones de personas que sus vidas y la de sus familias, el desarrollo y poder prosperar depende de eso. Y en algunos casos salvar vidas. Y recordemos que fuimos el país que más muertes por millón de habitantes hemos tenido por la pandemia. Tenemos que aprender de ese evento, no volver a repetirlo y poder buscar elegir a gente que realmente quiera servir, no servirse a ellos mismos y que tengan la capacidad y la idoneidad para hacerlo, ¿no? Y el periodismo creo que puede hacer un gran trabajo mostrando quiénes no son estas personas y quiénes sí lo son, para que la población pueda elegir basada en información y en transparencia. Bien, Óscar, muchas gracias. Con nosotros estuvo Óscar Caipo, expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas y actual presidente de la Asociación de Empresarios por la Integridad. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. Hasta la próxima.